Las opiniones del maestro Paco Cruz sobre esto y sobre lo que voy a poner sobre la mesa. También, si tú gustas, querido Isaac, Estados Unidos confirma que el 74%, o sea, más de 7 de cada 10 armas traficadas para los carteles, los miembros del crimen organizado en México, provienen de Texas, Arizona y California, y que la mayoría de los traficantes son hombres blancos y estadounidenses. Los equipos se venden principalmente a los cárteles de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación, y me parece revelador. Y lo que le sigue, este reporte de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la ATF en inglés, querido Paco, a esto súmale pues que hoy fue un día en el que dan a conocer avances importantes en materia de seguridad en la Mañanera del Pueblo, en los esfuerzos que encabeza Omar García Harfuch y bueno, obviamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Querido Paco. Vicente, doctor de paz, fíjate, hay varios temas. Primero, mira, breve, porque ya el doctor Isaac de Paz nos explicó algunas cosas sobre el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación para candidatos a la Suprema Corte, a jueces, a magistrados. Y yo tengo una observación. Esto nos dice que cuando quienes eligieron a este Comité de Evaluación tomaron una decisión política más allá de cualquier consideración. Y esa decisión política tenía una intencionalidad, buscar el último freno o imponer el último freno a la elección de jueces federales, ministros y magistrados. Es una decisión política y eso es gravísimo porque justamente ayer la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó 6 solicitudes de magistrados y jueces federales para revisar la reforma judicial. Es decir, hay una contradicción gravísima, pero no solo una contradicción para mí, es cuando eligen a este comité del Poder Judicial, en realidad lo que están haciendo es elegir a un grupo con intenciones políticas de tratar, de intentar o hacer el último esfuerzo para frenar la Constitución. Ya no es una reforma constitucional, para frenar la Constitución, y eso es gravísimo, pero como dice el doctor de Paz, pues qué bueno, hay que ver quiénes son los candidatos del Poder Judicial, pero es eso, están tomando una medida política que no les corresponde, como pues prácticamente sí eran una autoridad meramente administrativa para revisar o responsable de revisar los currículums, hojas de vida, el accionar profesional de los aspirantes a la elección del próximo 2 de junio. Así que me parece que es gravísimo lo que está pasando. ¿Por qué? Pues porque nos dice que dentro de la Suprema Corte tomaron una decisión política con intencionalidad, eso, de golpear al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y de tratar de desestabilizar la última intentona. Pero bueno, esa es una, Vicente. Segundo, yo más quería también, bueno, además de hablar de lo que pasó en la mañanera, porque es bien interesante todo lo que pasó, preguntarle al doctor de Paz. Hoy el periódico Reforma publica en su primera plana, en la portada, que ya están algunos candidatos al Poder Judicial, a jueces o ministros o magistrados, están haciendo campañas. ¿Cómo van a hacer campañas? ¿Sobre qué reglas? Él es un candidato, ¿qué? Hay un descontón, hay un albazo, ¿qué está pasando? Pero bueno, esa es una para el doctor de Paz. Pero mira, lo de las armas, siempre lo hemos dicho, Vicente, ¿sí? Qué bueno que en Estados Unidos lo dan a conocer. Le falta contexto, ciertamente, le falta, por ejemplo, decirnos cómo en el sexenio de Felipe Calderón, las autoridades de Estados Unidos, incluida la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos, permitió a Calderón y a Genaro García Luna alentar una carrera armamentista entre los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa, de tal forma que hubo una complicidad, y eso también lo permitió la DEA. Todo el mundo sabía, no es la primera vez que yo lo digo, lo he dicho por años, en el gobierno de Calderón, a partir de 2007, con permiso, autorización de la DEA, alcohol, tabaco y armas de fuego, del FBI, que tenía, Felipe Calderón les construyó un espacio
amplísimo al FBI, fíjate, al FBI, con autorización de la Casa Blanca, porque había una licitación ahí por concurso para, para, para poner dentro de la PGR las instalaciones del FBI, el servicio secreto. Todo el mundo le permitió a Calderón que hubiera una carrera o que alentara una carrera armamentista entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. ¿Para qué? Pues para controlar entre todos el narcotráfico. ¿Qué será el objetivo principal? Que todos controlaran el narcotráfico. Así que lo que dicen hoy, pues es resultado de eso. Resultado de eso, si bien es cierto que hay que decirlo, históricamente yo viví entre 84 y 89 en Ciudad Juárez y me tocaba cubrir mucho la Corte Federal del Paso, me tocaba cubrir las armerías antes de cruzar el Paso, y sigue igual, sigue igual porque tengo cualquier cantidad de amigos en Juárez. Tú cruzas el Paso y puedes comprar cualquier arma. Y ya luego pasarla hacia México, pues hay muchas trampitas para pasarla, va a través del río, que a veces no es río Ciudad Juárez, es un hilito de agua, así que es muy fácil pasarla, pero desde históricamente la facilidad para adquirir armas en Estados Unidos, sobre todo en la zona, en los estados que mencionaste, Arizona, California, Texas, es muy fácil. Yo me pregunto, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a declarar terroristas a los vendedores de armas, a los fabricantes de armas? Pues eso, si eso vamos, pues esos son. Están alentando el terrorismo ellos mismos. Así que es gravísimo. Tú viste la mañanera, una reportera, no la identifico, pero no le presté atención. Ahora te digo por qué, porque estaba en otra cosa que ahorita vamos a platicar. Decía, ¿para qué es importante conocer los números? ¿Para qué? ¿Qué van a hacer? No, sí es importante. Y es importante que lo reconozcan ellos. Hablan de 200,000 armas, 70%, imagínate, en su momento, yo documenté, por ejemplo, entre 2016 y 2018, documenté cómo Genaro García Luna en sus archivos personales tiene, no tenía, tiene el registro de 500,000 armas que entraron ilegalmente a este país. Y todas esas armas, ¿a dónde están? Él sabía dónde estaban, Calderón sabía no dónde estaban, ¿a dónde están? Pues en los cárteles de la droga. ¿Qué tienen los cárteles de la droga? El fiscal Alejandro Gertz Manero, que es todo un caso para nosotros, lo hemos platicado, pero hoy habló de un tema que es importantísimo, de dos, pero de las armas. Tenía Genaro García Luna 500,000. Así que es importantísimo saber a dónde están, quiénes la tienen, por los cárteles de la droga. Decía el fiscal, tienen calibre 50 para arriba, tienen lanzagranadas, lanzamisiles, tienen armamento para declarar guerras a relámpago y replegarse de inmediato. Así que esa es la herencia, y es lo que no dicen en Estados Unidos, esa es la herencia de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, que allá lo tienen. Entonces, ese tema que ponen hoy sobre la mesa es importantísimo, pero darle ese contexto. Genaro García Luna y Calderón armaron a los dos cárteles mayores. De hecho, de ellos nació el proyecto para crear solo dos cárteles importantes, para que no hubiera un monopolio. Dos cárteles controlados desde Los Pinos. ¿Te acuerdas la primera vez que platicamos? Te dije, había un cártel en Los Pinos, había un cártel del narcotráfico, ya sabemos que sí había, así que es importantísimo, pero la cuestión es, ¿qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a declarar a terroristas a los comerciantes de armas, a los fabricantes de estas armas que llegan a México? Pues no lo sabemos, pero sí es importante, Vicente, y es fundamental que entendamos, tú dices bien, 7 de cada 10 armas que entran a este país ilegalmente, entran de armerías de 3 estados de Estados Unidos. Así que habría que tomar en cuenta eh, este, este punto para entender la gravedad de, de la, de la tarea que tiene que hacer Omar García Harfuch. Y mira, con todo lo que yo digo, es una tarea grandísima para que tenga idea del monstruo que está, o para que también nosotros tengamos idea del monstruo que está enfrentando Omar García Harfuch. Y si a eso le sumamos que hay violencia dirigida por la DEA, pues es todavía más grande. Y cuando entendemos las cifras que nos dieron hoy, decimos, están trabajando.
bueno, no ahora, desde el gobierno, ellos lo dijeron y qué bueno que lo están reconociendo, desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o del presidente López Obrador, empezaron a bajar las estadísticas. No se nota porque esa es otra cosa. Este, hay la percepción, recuerda, la percepción es bien importante, pero de momento no vamos a tener esa percepción porque todos los periódicos, la mayoría de los grandes periódicos corporativos de este país, pues son enemigos de la 4T. Y a ellos menos que a nadie les interesa que se refleje cómo se combate al narcotráfico, al crimen organizado, no solo al narcotráfico, que tiene variantes como la extorsión, la trata de personas, el control de la prostitución, el control del tráfico ilegal de acero, el control de las cuotas en las zonas mineras. Así que ese es el tamaño del monstruo que está enfrentando Omar García Harfuch, más allá de que las estrategias se puedan afinar, más allá de las prisas, es un monstruo y vaya que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo combatió. Es un tema. El otro tema, Vicente, fíjate, fue bien importante, digo, con todos ¿cómo se llama? Los asegúnes que tenemos con Alejandro Gertz Manero, que es un hombre que lo hemos dicho abiertamente en Sin Censura. Tiene una agenda propia, una agenda que más parece apoyar a panistas, a priistas, a grandes empresarios. Sí, un personaje que camina en dirección contraria a las necesidades de este país, no de la 4T, de este país. Pero habló de otro tema importante, además del de las armas, fíjate, él mencionó cómo eh, Genaro García Luna era, en los hechos, no lo dijo así, pero yo lo digo, era el héroe del New York Times. Y mencionó un artículo que prácticamente me dediqué a rastrear con ayuda de Ceci, claramente, con ayuda de Sin Censura, hay que decirlo, que me lo hizo llegar, me dediqué a rastrearlo. Es un artículo de Daniel Kurtzfeland que publicó el 13 de julio de 2008 y hablan de un héroe. Y ese es el trabajo que hace el New York Times a propósito de todo lo que hemos dicho estas últimas semanas, de todas las formas poco profesionales de trabajar de los reporteros y reporteras del New York Times. En este artículo de 2008, fíjate, lo ponen como un héroe que está luchando contra la corrupción, contra los cárteles del narcotráfico, contra todo mundo, cuando era un criminal desde niño. Es decir, no les interesaba que Genaro García Luna fuera un criminal, que la misma DEA ya tuviera antecedentes, ellos que tienen los contactos que la DEA, era un héroe. Entonces, el New York Times trabaja según sus intereses políticos, trabaja según lo que, como le vaya diciendo la derecha, es una arma para tratar de desestabilizar gobiernos o para apuntalarlos, como en el caso del gobierno de Felipe Calderón. Te digo, este artículo es del 13 de julio de 2008, cuando ya en el CISEN había documentos y expedientes de que García Luna era un criminal desde niño, que García Luna controlaba las bandas de secuestradores, que era un especialista en asaltos a casas habitación, que controlaba parte del narcotráfico desde el gobierno de, de Vicente Fox Quesada, 2006. Así que esa es la forma, lo que exhibe hoy García, lo que exhibe la fiscal Alejandro Gertz Manero, es eso, la política de, del New York Times que actúa según sus intereses políticos, que es una política que predispone, una política que tiene, que no ve todos los antecedentes, sino sus intereses políticos. Y eso es importante después de los trabajos que hemos visto de Natalia Kitroff o Kitroff, con Paulina Villegas, después de las campañas de narcopresidente, y cuando vemos a García Luna, un criminal condenado a más de 38 años de cárceles, siendo el héroe del New York Times, Vicente. Así es, de hecho, en este reportaje al que haces referencia, que tenemos también en poder de Sin Censura, dice el New York Times, as a cop, como policía, atacó a los más grandes cárteles de la droga de México. He attacked Mexico's big drug cartels. Sí, chucha, ¿y tus calzones? Hoy tenemos otros datos, diría Andrés Manuel López Obrador. Mi querido Isaac de Paz González, tú también has estado dando seguimiento al tema. De hecho, nos enviabas un par de imágenes
que también son para ir abonando en la conversación, Sí, muy, querido Isaac. muy importante, Vicente, tener en cuenta que la Suprema Corte de Estados Unidos admitió la apelación, digamos, de las armerías de Smith Wesson, de Barrett, de Glock, de Beretta, eh, porque iba avanzando la demanda del gobierno de México contra las corporaciones que fabrican y venden armas, y la Suprema Corte ya admitió el caso. Eso es una mala noticia porque se perfila en la Suprema Corte una posible decisión para desechar el caso, es decir, para que no avance más la demanda y no... Pero sería una contradicción, ¿estarás de acuerdo, Isaac? Mientras la ATF confirma lo que asegura el gobierno de México, en la Suprema terminarían desechando los alegatos del gobierno de México. Una incongruencia ahí, ¿no? Sí, porque llama la atención, Vicente, que hay muchísimas organizaciones que están en Estados Unidos que están apoyando la demanda de México. Hay alrededor de unos 30 documentos que apoyan la demanda del gobierno de México, que centralmente establece que las armerías, las corporaciones que fabrican y venden armas están actuando de mala fe, por lo menos de manera negligente, y incitando a la venta de sus productos, o por lo menos permitiendo que se vendan sin ningún control y de manera indiscriminada. Entonces, muchísimas organizaciones de derechos humanos en Estados Unidos y que están en contra de la violencia de las armas han apoyado esta demanda. Incluso alrededor de 15 attorneys generals o procuradores, como se les conocería en español, alrededor de unos 15 procuradores de distintos estados están sumándose a la demanda de México. Es decir, no va el gobierno de México solo, no es una petición que sea como un llanero solitario ahí dentro del sistema legal estadounidense, sino que varias... At Grainger, we're for the ones who pay attention to every little detail, the ones who fuss, tinker, and sweat the small stuff. Because you know the tiniest thing can make the biggest difference when it comes to keeping business moving. We get it. We're the same way, offering access to product experts to help you quickly and easily find what you need. So whatever your industry, you know you're always getting professional grade products. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Pues sería muy contradictorio que la Suprema Corte diga que la demanda es improcedente. Entonces, esperemos que quepa la cordura en la Suprema Corte de Estados Unidos para que le den paso siquiera a que se dilucide en el juicio, ¿no? Es decir, que las partes expongan sus argumentos, que el gobierno mexicano pueda llevar sus medios de prueba, que también las empresas demuestren a lo mejor que están actuando de manera adecuada, que están siguiendo los controles, que están revisando todas las regulaciones, incluso las de salud mental, que los consumidores estadounidenses pues notoriamente no cumplen para adquirir estas armas, y bueno, que se lleve a cabo el juicio. Eso sería importante, pero se perfila que las preguntas que va a resolver la Corte, las cuestiones constitucionales, están engañosas, están como diseñadas para que se diga que no procede la demanda. Pero bueno, esa es una visión meramente personal. Esperemos que la Corte escuche los argumentos. A finales de febrero, entre el 24 y el 4 de marzo de 2025, va a haber una fase de argumentos ante la Suprema Corte, y ahí pues veremos otro tipo de dinámica para que ojalá vaya avanzando esta demanda, Vicente, que es muy importante. Es una demanda única en el mundo, y bueno, se suma obviamente también a la firme posición del gobierno mexicano de que cada quien en su lado reconozca su responsabilidad en este problema tan complejo, como dijo el maestro Paco Cruz, en esta hidra de 1000 cabezas que es el crimen organizado, el narcotráfico y todas las redes, incluso financieras, que sostienen el crimen y que nos afecta tanto del lado de Estados Unidos como de este lado, Vicente.